La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra, hermanos. Les voy a pedir que abran su Biblia en Isaías capítulo 53. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 53. Vamos a leer los primeros 5 versículos para hablar bajo el tema las obras de la sangre de Cristo. ¿Cuáles son las obras, hermanos, que usted y yo podemos disfrutar de ellas, fruto de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario? Así es el tema, las obras de la sangre de Cristo. Dice Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 y versículo 16, dice la Escritura: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho, lo que acabamos de leer en Isaías 53, por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos en este día, Señor, porque nos permites congregarnos para honrarte, para glorificarte y también para edificar, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu, a través de tu santa palabra. Señor, pedimos que tú nos ministres, Señor, que hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que podamos ser edificados y bendecidos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías, referencias que nos hablan. Fíjese qué lindo y qué milagroso, hermanos, es la obra del Espíritu Santo al revelarnos la palabra, ¿verdad? Porque desde Génesis 3:15, que encontramos la primera profecía acerca de Jesús y de la obra de Jesús, así va pasando, hermanos, las profecías a través de todos los primeros libros de la Biblia, los conocidos como el Pentateuco, luego por los libros históricos, luego llega, hermanos, a través de las crónicas de los reyes, y bueno, llega por los profetas, pasa también por los libros conocidos como los libros poéticos, y llegamos al Nuevo Testamento. Y cada uno, hermanos, de esas profecías, por ejemplo, en el caso de Isaías, que es donde hemos leído hoy, estas profecías fueron dadas por Dios a través del profeta Isaías alrededor de 700 años antes, hermanos, que se cumplieran en la persona de Cristo, especialmente lo que habla aquí el profeta sobre la muerte redentora de Cristo. Es decir, el momento cuando Jesús, hermanos, entregó su vida en la cruz del Calvario. Fíjese, 700 años antes, el profeta Isaías estaba anunciando por el Espíritu Santo lo que iba a suceder en relación a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No creen que esto es una obra milagrosa, hermano? Una obra sobrenatural que solamente a través del poder de Dios se puede llevar a cabo. Porque Dios conoce, hermanos, nuestro presente y también conoce el futuro, ¿verdad? Nosotros
solamente conocemos nuestro pasado, porque no sabemos lo que va a suceder de aquí a 5 minutos, hermano. El futuro no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce perfectamente. Así que a través del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, hermanos, se comenzó a anunciar acerca de la obra más grande que se ha realizado sobre la faz de la tierra. Y esa obra es la obra del perdón de Dios a través de la persona de Jesucristo. No hay obra más grande, hermanos, ni el descubrimiento más, más extremo que los hombres hayan hecho en la tierra o en el universo. Hoy oímos que están yendo naves espaciales, ya no, la luna como que ya no le hacen mucho caso. Hoy están yendo a Marte, están yendo a Venus, están yendo a Júpiter, y bueno, y así, hermanos. Pero la obra más grande que se ha realizado sobre la faz de la tierra no es el descubrimiento o poner el pie en la luna, sino, hermanos, es la obra que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Esa es la obra magna de Dios que usted y yo hemos podido, hermanos, conocer a través de las sagradas escrituras, la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, hermanos, al hablar de las obras de la sangre de Cristo, que no es más que el sacrificio de Cristo, quiero en primer lugar hablar acerca de la limpieza y el perdón del pecado que nos separa de Dios. Esa es la primera obra que vemos en el poder de la sangre de Cristo, hermanos, que nos limpia o perdona el pecado que nos separa de Dios. La Biblia dice literalmente, hermanos, que el pecado, porque nos podríamos preguntar qué es el pecado, ¿verdad? Y literalmente el pecado significa errar el blanco, o sea, ir en una dirección equivocada, ir en contra de la voluntad de Dios y del plan de Dios. Eso es básicamente lo que significa el pecado. Si usted no está viviendo en la voluntad de Dios, usted está viviendo en pecado, porque está viviendo errando el blanco del propósito de Dios para su vida. Es como ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde se originó el pecado? El pecado se originó en el caso del hombre, porque en el caso de Satanás es diferente, pero en el caso del hombre, hermanos, de la raza humana, el pecado se originó allá en el huerto del Edén. Y vea qué interesante, porque, hermanos, el pecado original básicamente fue la desobediencia o la rebelión contra la voluntad de Dios. De ahí que en la escritura, en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 6, leemos lo siguiente. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí que a pesar de que Dios le había dicho al hombre y a la mujer que no comieran de ese árbol que él había prohibido, que era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero al mismo tiempo, hermanos, representaba el pecado, el fracaso del hombre al tomar de ello. Sin embargo, la obra de Satanás fue tan sutil que hizo que la mujer comiera de ese fruto prohibido por Dios, y luego le llevó al hombre, y el hombre también comió. Entonces eso, hermanos, nos dice que el pecado fue una actitud de rebeldía, de desobediencia directamente hacia la voluntad de Dios. Por eso es que todo pecado que el hombre comete, hermanos, está relacionado precisamente con eso, con desobedecer, con ir en contra de la voluntad de Dios para su vida. Por eso es que la desobediencia a Dios se convirtió en el pecado original. Y ve, hermanos, cómo a través de la historia del hombre, ese pecado de haberse rebelado contra la voluntad de Dios básicamente es la raíz de toda actitud pecaminosa de los hombres a través de toda la historia. Si vamos a la raíz realmente, hermanos, de la conducta de los hombres, por ejemplo, en la idolatría, en los vicios, en la inmoralidad,
nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la raíz de esa actitud de pecado de diferentes tipos y formas, hermanos, es la desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, no quiere vivir bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios, sino que quiere hacer su propia voluntad. De ahí que vemos más adelante aquí en el libro de Génesis, cuando al llegar ahí al capítulo 10, 11, vemos la famosa Torre de Babel. ¿Verdad? La Torre de Babel, hermanos, no es más que un monumento a la soberbia del hombre. No es más que un monumento, hermanos, a la egolatría del hombre. Es un monumento a la rebeldía contra Dios. Es un monumento, hermanos, que demuestra la actitud desobediente del hombre hacia Dios. Por eso es que, hermanos, en el pecado original, que es la rebeldía, la desobediencia a Dios, ahí está la raíz, hermanos, de todas las actitudes del pecado del hombre en todas sus manifestaciones desde ese momento hasta el día de hoy. Ahora, es por eso, hermanos, que la desobediencia a Dios es un pecado aborrecible. Es más, encontramos en la Biblia, en el primer libro de Samuel, fíjese, cuando Dios estableció la monarquía de Israel a través del primer rey que conocemos, que fue Saúl, hubo en un momento determinado en el corazón de Saúl una buena actitud hacia Dios. Era un hombre humilde, era un hombre, hermanos, que tenía de seguro el conocimiento de Dios y había abrazado ese conocimiento de Dios, hermanos, y por eso Dios lo escogió. Lo escogió porque vio en el corazón de Saúl que había una actitud, hermanos, de sumisión, de obediencia, de adoración a él. Pero no sabemos qué fue lo que pasó en el corazón de Saúl, hermano. Pero en algún momento de su vida, y esto es el peligro que nos puede suceder a cualquiera, hermanos, que realmente donde Dios ha habitado, donde Dios ha venido, donde Dios ha sido, es decir, recibido, decir, en el corazón de un cristiano que en un tiempo fue fiel, en un tiempo fue humilde, en un tiempo se sometió a Dios, en un tiempo estuvo dispuesto a obedecer, pero algo pasó, hermanos, en el corazón de Saúl al grado que se convirtió terco, se convirtió en un hombre rebelde, se convirtió en un hombre desobediente a Dios. Y vea qué terrible es el pecado de la desobediencia, hermano. A veces no lo vemos así tan feo, tan destructivo, pero sí lo es. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Vea las palabras que el profeta le dice. Dice que el pecado de rebelión o de desobediencia es como el pecado de adivinación. Y la adivinación, que es tocar los aspectos ocultos, ¿verdad?, que pertenecen a Satanás, hermano. Todo lo que tiene que ver con Satanás y el ocultismo, hermanos, tiene que ver con prácticamente con todo lo que está destinado a maldición. Pues la Biblia dice, hermanos, que la desobediencia y la rebelión es como la adivinación y es como la idolatría. Tan aborrecible precisamente, ¿por qué? Porque lo que hace el pecado de la desobediencia es apartar el corazón del hombre de la voluntad de Dios. Lo mismo que sucedió allá en el huerto del Edén. ¿Cuál fue, hermanos, la victoria de la serpiente o de Satanás en el huerto del Edén? Apartar, hermanos, el corazón de la primer pareja humana de la obediencia a Dios. Eso es básicamente lo que destruye la vida del hombre, hermano. Cuando el hombre no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino vivir de acuerdo a su propia voluntad. Y ahí es donde opera, hermanos, el poder de Satanás en el corazón de una persona. Así que el pecado, hermanos, básicamente es desobedecer a Dios. Vivir de acuerdo a mi criterio, a mis deseos y a mi voluntad,
y desechar la palabra de Dios, la dirección de Dios que ya está establecida a través de su palabra y a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que la obediencia a Cristo, de Cristo, fíjese qué importante, hermano, porque la obediencia de Cristo hizo posible el perdón del pecado y de las consecuencias del pecado original. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Así como el hombre, hermano, se rebeló contra Dios y eso trajo consecuencias lamentables a la humanidad. Fíjese qué lindo, la obediencia de Cristo, hermanos, hizo posible el perdón del pecado o restaurar la vida del hombre que había sido destruida a causa de su desobediencia. O sea que por una parte la destrucción del hombre vino a través de la desobediencia, que fue una hostigación de Satanás en su corazón, pero a través de la obra de Cristo, del derramamiento de su sangre en el sacrificio de la cruz, hermanos, Cristo, su obediencia dio oportunidad para que el hombre sea restaurado, para que usted y yo tengamos perdón de nuestros pecados. Por eso es que la Biblia, hermanos, dice, y vamos a leer aquí unos versículos de la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 12. Fíjese qué interesante el contraste que hace el apóstol Pablo acá, para hablarnos de cómo entró el pecado y qué es lo que hizo el pecado en el hombre, y cómo fue revertido el poder del pecado en el hombre, a través de quién. Dice, por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Cuál es ese hombre por el cual entró el pecado? Por Adán, hermano. Pero usted dirá, pero mire, la primera que pecó fue la mujer. Sí, pero Adán era la autoridad. Entonces Adán, hermanos, es el responsable. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto como cabeza. La autoridad de Dios estaba en él, ¿verdad? Aunque la mujer fue la primera que comió del fruto prohibido, hermanos, pero la Biblia dice acá que por un hombre entró el pecado. Es decir, ¿por qué? Porque la autoridad, hermanos, de Dios estaba sobre Adán. Así que, amados hermanos, si usted es un hombre casado, usted tiene la responsabilidad espiritual de su esposa y de sus hijos y de su familia. Dios no va a culpar a sus hijos, no va a culpar a su esposa, lo va a culpar a usted. Si no estamos ejerciendo, hermanos, la autoridad, la responsabilidad que Dios nos ha dado espiritualmente. Dice que entró el pecado, entonces si el pecado produjo muerte. Pero dice, no obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, siempre hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 18. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, ¿la desobediencia de quién está hablando aquí? La desobediencia de Adán. Así también, oiga lo que dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que por un lado, hermanos, Satanás a través de la desobediencia trajo muerte a la humanidad a través de Adán y Eva, que fueron los primeros padres, hermanos, que pecaron contra Dios, que desobedecieron a Dios y le dieron oportunidad a través de la desobediencia de traer muerte y destrucción a toda la humanidad. Pero vea la obra de Cristo.
hermanos, el contraste, porque dice que por la obediencia de uno, y ese uno es Jesucristo, gloria al Señor, por la obediencia de Cristo, hermanos amados, los muchos son constituidos justos. ¿Por qué? Porque a través de su sangre, hermanos, tenemos el perdón de los pecados. Mire qué tremendo, hermanos, el pecado se produjo por la desobediencia, pero la restauración del hombre, hermanos, de su pecado vino a través de la obediencia de Cristo, gloria al Señor. Qué lindo, hermanos, saber que la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestro pecado. Que si es cierto, hemos nacido en pecado y hemos vivido en pecado hasta el momento de conocer a Cristo. Y no quisiéramos acordarnos, hermanos, de toda esa basura, de toda esa vida, hermanos, tan dañina, tan destructiva en la que vivimos antes de conocer a Cristo. Lo cierto es que su sangre tiene el poder, hermanos, de restaurar nuestra vida por medio de la obediencia de su Hijo amado Jesucristo. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Dice aquí que el pecado produce la muerte. Y la muerte, hermanos, en el original significa separación. En Génesis 3:3, si volvemos ahí a esta parte de la Biblia, vea lo que dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. O sea que la mujer sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios. No comerás de él, ni le tocaréis. ¿Por qué? Dice, para que no muráis. O sea, ya estaba establecido, hermanos, que el pecado iba a producir muerte. Y la muerte significa separación. Por eso es que también en la carta a los Romanos, capítulo 3 y versículo 23, que dice el apóstol Pablo aquí en esta carta. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, o sea, hablando de la herencia del pecado que viene a través de Adán, hermanos, hacia toda la humanidad, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa destituidos? Que han salido, que Dios los ha echado, que Dios los ha sacado de su presencia. Entonces vemos que ahí, hermanos, de alguna manera podemos ver los efectos de la muerte ahí activos en el pecado. ¿Por qué? Porque la muerte significa separación en tres sentidos. Primero, la separación de Dios. Y veámoslo, hermanos, en el contexto del caso de Adán y Eva. Estaban en el huerto del Edén y estaban disfrutando de la presencia de Dios. Dios estaba ahí todo el tiempo con ellos y ellos estaban todo el tiempo con Dios. Había una comunión, no había nada, hermanos, que impidiera que ellos pudieran estar en la presencia de Dios y que Dios estuviera con ellos. ¿Por qué? Porque estaban en un estado de inocencia en cuanto al pecado. Pero media vez, hermanos, ellos pecaron, ellos sintieron el vacío de no sentir la presencia de Dios. Es más, ellos tuvieron temor por primera vez. Hermanos, se menciona la palabra miedo, temor, en el capítulo 3 del libro de Génesis, como efecto precisamente de la separación que hubo, hermanos, de Dios a causa del pecado del hombre que cometió en ese momento. Entonces, lo primero, hermanos, que el pecado produce es una separación de Dios. Así como Adán y Eva fueron separados de esa presencia divina, así también, hermanos, el ser humano, el que peca o el que vive en pecado, está muerto. Así lo dice Pablo en Efesios 2. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, separado de la presencia de Dios. Ahora, lo segundo, hermanos, el segundo aspecto de la muerte es la parte física. ¿Por qué? Porque Génesis 3, volviendo ahí al origen, vea lo que dice el 3:16 del libro de Génesis. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti,
Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Y vean el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, le estaba diciendo, en otras palabras, Dios: este cuerpo, ¿verdad?, que en el cual ahora habitas, a causa del pecado, este cuerpo va a volver al polvo de la tierra. En otras palabras, está hablando de la muerte física. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando una persona muere, hablando físicamente? Lo que sucede es que la parte espiritual, porque nosotros somos seres espirituales y seres físicos o carnales o humanos. La parte humana, que es el cuerpo, hermanos, este cuerpo, cuando uno muere, lo que sucede es que el alma y el espíritu se separan de este cuerpo físico. Y es por eso que el cuerpo queda sin vida, porque la vida del hombre, hermanos, está en el espíritu, está en el soplo de Dios. Si volvemos al libro de Génesis, así fue. Dios creó al hombre, pero el hombre tuvo vida hasta el momento que Dios sopló su aliento de vida sobre él, y entonces el hombre llegó a ser, dice la Biblia, un ser viviente. Quiere decir de que la vida del hombre no está en lo físico, sino está en lo espiritual. Es el Espíritu de Dios que Él puso, el soplo de Dios en nosotros, el que nos da vida. Hermanos, cuando ese espíritu, alma se separan del cuerpo, es cuando la persona muere. Y es por eso que hay que enterrar el cuerpo, porque si no se entierra el cuerpo, hermano. Pero ¿qué es lo que sucede después de algún tiempo? El cuerpo se vuelve polvo, ¿verdad? La carne se desintegra, los huesos se desintegran, y el hombre se convierte, hermanos, en un puñado de polvo. Porque dice la Biblia: polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces la muerte, hermano, física vino como consecuencia precisamente, hermanos, de el pecado. O sea, ¿por qué nos morimos? Nos morimos porque somos pecadores, hermano, ¿verdad? Porque este cuerpo fue maldecido a causa del pecado original, y es por eso que vamos a morir un día, a menos que Jesús venga antes. ¿Cuántos quieren que Jesús venga antes, hermano? Si yo quisiera que Jesús viniera antes para no ver la muerte, hermano. Pero eso, bueno, está en la soberanía de Dios. Pero dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una vez, y después de esto presentarse delante del que va a traer juicio, o va a emitir, hermano, su juicio en el cielo, en la presencia de Dios. Así que la parte física también fue afectada. Hermanos, nos enfermamos, ¿por qué? Por el pecado. ¿Por qué sufrimos dolencias de enfermedades? A causa del pecado. ¿Por qué sentimos miedo, temor, angustia? Por causa del pecado. Porque todo eso, hermanos, es una consecuencia del pecado en la vida del hombre. Pero lo más terrible, hermanos, de la muerte, en su aplicación, es la muerte eterna. O sea, hemos hablado de que hay una muerte espiritual, que es una separación del hombre con Dios. El hombre ya no siente la presencia de Dios, ya no percibe la presencia de Dios, ya no puede estar en comunión con Dios a causa, hermanos, del pecado. La parte física, que un día vamos a morir, precisamente por causa del pecado en nosotros. Y en tercer lugar, hermanos, la muerte eterna. O sea, la muerte eterna es una separación eterna con Dios. O sea, mientras vivimos, hermanos, como humanos aquí en la tierra, todavía tenemos esperanza de que esa separación que se dio a causa del pecado, hermanos, sea vencida a través de la obra de Cristo. Por eso la sangre de Cristo, hermanos, tiene un poder glorioso para restaurar la vida del hombre. Pero está sujeta a que yo crea, a que yo acepte el favor de Dios para que no muera eternamente. Pero de lo contrario, hermanos, cuando la persona no se aferra a la gracia salvadora de Cristo, hermanos, su vida terminará en la condenación eterna.
Dice la Escritura, palabras de el apóstol Juan en el libro de Revelación, en el capítulo 20. Vea lo que va a pasar, hermanos, allá en el futuro. Dice, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, aquí se está refiriendo que hay a la muerte física, lo toma como la primera muerte, y la segunda muerte es la muerte eterna, la separación. Hay muchas personas que cuando mueren, creen que cuando se mueran van a ir al cielo, van a ir al paraíso. Y se dan cuenta, me imagino, al terminar o al morir, de que no hay tales de paraíso para ellos, porque no hicieron lo que debieron haber hecho antes de morir para preparar su destino eterno. Bueno, y muchas personas mueren creyendo de que van a ir al cielo, y algunos aquí orando porque está en el cielo la persona y está en el infierno. Y uno cree que está en el cielo, pero está en el lugar de condenación eterna. Entonces dice la palabra de Dios aquí que esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito, ahí está la diferencia, hermano. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué es el lago de fuego? El lago de fuego, hermanos, es el destino eterno de todos aquellos que van a vivir separados de Dios por toda una eternidad. Y no tenemos tiempo de hablar acerca del lago de fuego, pero es un lugar, hermanos, de destino eterno, de separación. Y eso, hermanos, imagínense si Adán, cuando pecó ahí en el huerto del Edén, sintió miedo, sintió temor. Cuando, hermanos, la presencia de Dios se apartó de él, imagínense qué es lo que será, hermanos, la experiencia de vivir separado de Dios eternamente. Y esto es la consecuencia, hermanos, del pecado. Entonces la muerte tiene que ver con la separación espiritual aquí mientras vivimos en la tierra, hermanos, lejos de Dios, separados de Dios, sin la gracia de Dios, sin la bendición de Dios en la vida. Tiene que ver con la muerte física que tarde o temprano va a llegar. Y en tercer lugar, y lo peor de todo, es la separación eterna. Amados hermanos, a veces nosotros como cristianos perdemos de vista estas verdades y no estamos haciendo, primero, no estamos viviendo el tipo de vida que debemos de vivir. Y segundo, no estamos haciendo, hermanos, la obra que debemos de hacer para llevar el mensaje de Cristo a aquellos que, si no tienen el temor de Dios en su corazón y si no se aferran a la sangre de Cristo en un momento determinado, van a terminar precisamente en la muerte eterna. Y los cristianos, pues bien, tranquilos, yendo a la iglesia. Pero amados hermanos, esto es serio. Es por eso que el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo, amado hermano, sabía que todo aquel que no se aferra a la salvación de Él, la que Él ganó con su propia sangre en la cruz del Calvario, terminaría precisamente aquí en el lugar de perdición eterna. Porque ese es el destino, hermanos, de los efectos del pecado. Así que el pecado, hermanos, destruirá nuestra vida en la condenación eterna, a menos que nosotros acudamos a aquel que puede darnos el remedio, la medicina, la solución, la respuesta para el pecado. Hermanos, porque el pecado no se puede vencer por sí mismo. Algunos se creen Dios y dicen: no, mire, yo no necesito de la iglesia, no necesito esto, porque yo sé cómo voy a manejar mi propia vida. En otras palabras, se convierten en mesías de su propia vida, que creen que son buenos, que creen que no van a ir al infierno, porque son buenos, porque ayudan, porque dan, porque hacen esto, porque lo otro, porque no beben, porque no toman, porque no fuman. Y amado hermano, dice la Biblia que las obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así que nadie se va a ir al cielo porque es bueno, hermano. Nadie se va a ir al cielo porque es dadivoso. Nadie se va a ir al cielo porque es fiel a su esposa o fiel al esposo. Nadie se va a ir al cielo porque ha sido fiel con sus hijos.
Hermanos, si alguien se ha de ir al cielo, es porque se aferró a la sangre de Cristo y porque permitió a través de la fe que esa sangre preciosa, que no es más que la muerte expiatoria de Cristo, hermanos, le perdonara sus pecados y lo limpiara por medio de la fe. A eso quiero ir. ¿Cuál es entonces la medicina para el pecado y estos efectos tan terribles que menciona la palabra de Dios? Hermanos, hemos leído aquí en Isaías, dice él: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, no por él, porque él es Dios, perfecto, santo, puro. Cristo no sufrió por él, sino que dice la palabra, hermanos, que él sufrió, dice, él herido fue por nuestras rebeliones. Fue molido, dice, por nuestros pecados. Es decir, hermanos, a causa de este pecado que hemos mencionado, murió Cristo. Qué lindo saber que a través de su muerte usted y yo tenemos perdón, tenemos restauración. Los efectos, hermanos, del pecado, de la separación de Dios, es restaurada cuando venimos a los pies de Cristo y nos aferramos a través de su sangre. Dios restaura la comunión con Él, esa comunión que se perdió en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar a su corazón. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que se restaura la comunión que se perdió en el huerto del Edén por medio de la obra de Cristo. Ahora, la muerte física, hermanos, de esa sí no nos vamos a librar, a menos que el Señor venga antes que muramos. Pero de lo contrario, de la muerte física sí no nos vamos a escapar, a menos que el Señor tenga otro Enoch, ¿verdad? Y que diga, bueno, que no vea la muerte, ¿verdad? Pero de lo contrario, hermanos, la muerte física sí la vamos a tener que atravesar. Pero bendito sea Dios, que aquel que resucitó a Cristo entre los muertos, también a nosotros, hermanos, nos va a resucitar en victoria. Amén. Así que si la muerte llegara a tocar, hermanos, nuestra vida y tengamos que atravesar el valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, porque Dios va a estar con nosotros. Porque el Señor mismo, hermanos, le dio una victoria contundente a la muerte cuando Él resucitó entre los muertos. Por eso es que la Biblia dice que cuando Cristo venga, hermanos, algunos, los que estén vivos, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para no ver muerte física. Pero aquellos que ya hayan muerto y hayan muerto en fe en Cristo, dice que serán levantados primero, van a resucitar, ya no como un cuerpo, hermanos, de este cuerpo que nos limita tanto y que nos lleva cautivos al pecado, sino en un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Usted y yo vamos a ser levantados por la gloria de Cristo. Pero, hermanos, esto es a causa de los sufrimientos de Cristo. Es por la sangre de Cristo, es por el dolor de este varón de dolores, hermano, experimentado en quebranto, que fue la cruz del Calvario, que usted y yo podemos tener victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte y victoria sobre Satanás mismo, que es el autor, hermanos, del mal y del pecado que asedia la vida del hombre. Pero Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y usted y yo, hermanos, tenemos esa esperanza gloriosa en los efectos poderosos del sacrificio de Cristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, después que sucedió un tremendo milagro, hermanos, cuando un cojo de nacimiento fue sanado en el nombre de Jesús, ahí en la puerta de la hermosa, allá en Jerusalén. De ahí, hermanos, el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, describe lo que sucedió ahí. Dice en el versículo 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, todavía estaba el hombre que había sido sanado, tenía de una mano tenía a Pedro y con la otra mano tenía a Juan, ¿verdad? Así lo tenían, tomados de la mano. Dice que al ver el milagro de este hombre,
hermanos, todos concurrieron, el pueblo que estaba ahí concurrió a este pórtico llamado de Salomón. Viendo esto, Pedro, fíjese, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué quiere decir este versículo? Hermanos, que algunos ya le querían levantar un altar a Pedro, ya lo querían levantar en un pedestal a Pedro y a Juan. Ya le querían poner candelitas para orarle a San Pedro y a San Juan. Es decir, que algunos estaban creyendo, hermanos, que el milagro que se había dado de la sanidad de este cojo, hermanos, era por obra del hombre. Y entonces Pedro les explica y les dice en el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe, vea qué lindo, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En otras palabras, ¿a causa de quién este hombre fue sanado? A causa de la muerte de Cristo, a causa de la obra redentora de Cristo. Amado hermano, por eso es que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo aquel que se aferra a Cristo, que cree en la obra, hermanos, que Él realizó en la cruz del Calvario. Quiero decirle que Cristo no murió, hermanos, como un espectáculo para la humanidad o para impactar la mente de los brillantes en aquel tiempo y en todos los tiempos, sino que Cristo murió para perdonarle a usted y para perdonarme a mí. Es decir, para traer, hermanos, un efecto de restauración en la vida del hombre que había sido destruido a causa del pecado original. La obediencia fue la que llevó a Cristo a la cruz. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 25. Romanos 3:25, dice el apóstol Pablo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice: ¿por la fe en qué? Por la fe en su sangre. ¿Cómo una persona puede ser perdonada? ¿Cómo una persona puede estar limpia de ese pecado que le separa de Dios? De ese pecado que le va a llevar a la condenación eterna cuando muera. ¿De qué manera una persona puede definitivamente librarse de los efectos mortíferos del pecado? Hermanos, hay una sola forma: por medio de la sangre de Cristo. Cuando usted y yo, hermanos, ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en la gracia de Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, es solamente por ello, por la fe en su sangre, en su sacrificio perfecto, que uno puede ser limpio del pecado. Así que, hermanos, todas las religiones del mundo, y aún la religión tradicional con tanto poder político y religioso que tiene en el mundo, amado hermano, queda completamente anulada, sus postulados, anuladas sus dichos, sus creencias, porque hay una sola forma de que el hombre puede ser perdonado del pecado, y eso es por medio de la sangre de Jesucristo. No hay otra forma, hermano. No hay métodos religiosos, no hay, hermano, forma humana, no hay líder, no hay un intercesor, no hay, hermanos, liturgias, no hay ofrendas, no hay dinero, no hay oraciones que valgan, no hay nada, hermanos, que pueda salvar al hombre de los efectos del pecado, solamente la sangre de Jesucristo. Por eso, amados hermanos,
Dice el apóstol Pablo también en el capítulo 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados significa ser declarados inocentes. ¿Y cómo es que un pecador, hermanos, cómo es que un hombre injusto, cómo es que un hombre que ha ofendido a Dios, ha ofendido a su prójimo, ha ofendido a todos, hermanos, y sobre todo a Dios, pueda llegar a ser un hijo de Dios? Es que Cristo lo justifica. En otras palabras, como la sangre de Cristo lo ha limpiado, como la sangre de Cristo, es decir, los efectos de su muerte, hermanos, por la fe lo ha purificado, lo ha santificado, lo ha renovado, lo ha hecho nuevo. Es por eso, hermanos, que ahora dice la Escritura que somos justificados por medio de la fe en Él, y como efecto de esa renovación o justificación, tenemos paz con Dios. Amén. Ahora, hermanos, ya no somos personas temerosas, que hasta la misma sombra del gato le tenemos miedo, sino que ahora vivimos tranquilos, hermano. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiados. Cuando hay paz de Dios en el corazón, no hay que temer. Cuando hay paz en el corazón, amado hermano, si nos morimos, pues nos vamos con Cristo. Por eso que el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que la muerte para él era ganancia. ¿Por qué? Porque había caminado con Cristo, había estado con Cristo, se había aferrado a la gracia de Cristo, y la muerte, hermano, se convertiría en ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte sería el avión que lo llevaría a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren subirse a ese avión, hermano? Amén, dicen algunos hermanos. Como quien dice, no, hermano, no me quiero morir, ¿ve? Pero ese es el avión que tiene el Señor para llevar a sus santos a su gloria, hermano. Así que ya tenemos comprado el boleto, ya pagado, hermano. No tienes que pagar nada, porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Así que cuando nos muramos, lo que vamos a hacer es tomar en primera clase el avión que nos va a llevar a la presencia de Dios. Porque dice la Escritura que estar ausentes del cuerpo, que es una forma de decir de la muerte física, es estar presente para con Dios. Amados hermanos, esa es la primera obra de la sangre de Cristo. Y nos hacen falta dos más, pero aquí nos vamos a quedar porque ya el tiempo, hermanos, tenemos la Santa Cena que queremos también compartir. Pero vea, con este versículo quiero finalizar, para que vea los efectos poderosos de la sangre de Cristo, las obras de la sangre de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia, paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, el rey de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Vea qué lindo, hermano. Dice que la sangre de Cristo nos lavó de todos nuestros pecados. Ahora yo le pregunto, ¿ha aplicado usted esa sangre a su vida? ¿O todavía está creyendo de que usted va a ir al cielo porque es una buena persona, porque no le hace mal a nadie, porque ayuda al prójimo? Alguien me dijo una vez, me preguntó, mire hermano, ¿y usted? Pues estábamos predicando sobre esto. Me dijo, mire, ¿y usted qué cree? Quizás me quiso como decir, así como las preguntas que le hacían a Cristo, eran unas preguntas con trampa. ¿Y usted qué cree? Me dice que
la Madre Teresa de Calcuta se salvó, se fue al cielo. Y yo le dije, mire, si ella aceptó a Cristo, se fue al cielo. Porque algunos creen que como era una mujer piadosa, una mujer que levantaba a los enfermos, le sanaba le limpiaba las llagas de lepra a las personas enfermas, que por eso iba al cielo. Entonces, hermanos, estaríamos contradiciendo completamente la obra del sacrificio de Cristo. Y es que cualquiera puede ser impactado por alguien que es así de bondadoso, de bueno, hermanos amados, pero nadie está en el cielo por ser bueno, por ser dadivoso, sino que si, hermanos, hay personas que han ido al cielo, son porque han creído en el poder de la sangre de Cristo y se expusieron, hermanos, a que esa sangre les perdonara y les limpiara todos sus pecados, no por sus obras. Entonces, eso fue lo que yo le contesté a esta persona. Yo le dije, bueno, si ella aceptó a Cristo, está en el cielo o se fue con el Señor. Pero si ella no aceptó a Cristo e hizo tantas buenas obras en el mundo, no se fue al cielo. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos contradiciendo la gran verdad de que la salvación viene únicamente por medio de la fe en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amados hermanos, solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar del pecado y de traernos los efectos maravillosos de la gracia de Dios a nuestra vida. Oremos. Padre celestial, en esta hora, Señor amado, venimos delante de ti, oh Dios, para darte gracias por esa obra preciosa de la cruz. Señor amado, gracias por el poder de la sangre de Cristo, es decir, el poder de su sacrificio. Cuando decimos la sangre de Cristo, estamos diciendo su sacrificio en la cruz, su muerte en la cruz, para perdonarnos, para limpiarnos y para darnos una vida nueva. Amados hermanos, ahí donde usted está, cierre sus ojos. Yo quiero decirle en esta hora, no solamente los que estamos acá, sino también los que nos escuchan, solo la sangre de Cristo lo puede librar de los efectos de muerte eterna que produce el pecado en nosotros. Es necesario que usted crea en el Hijo de Dios, que usted acepte a Cristo, acepte su sacrificio, crea que por su sacrificio usted es perdonado, perdonada, es limpio su pecado, su vida, para poder obtener la vida eterna. Cuando muramos, podamos ir a la presencia de Dios. Si usted nunca ha tomado una decisión por Cristo y ha creído que por hacer buenas obras, o ha creído que por ser una buena persona, o ha creído que por ir a la iglesia, o por escuchar, o por leer la Biblia, usted va a ir al cielo, está completamente equivocado. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús, cuando le decimos: Señor, yo creo que tú entregaste tu vida en la cruz por mí, derramaste tu sangre, tu vida por mí, perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna. Es la única forma de poder recibir los efectos maravillosos del perdón de Dios. Por tanto, yo quiero pedirle en esta hora, los que están aquí en el templo, los que están allá en la distancia, si usted quiere asegurar su eternidad con Dios, tiene que invitar a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó, a su corazón. Yo le pido que ore conmigo. Si usted no tiene esa seguridad de salvación y de vida eterna, haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón, Señor.
por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti, pero ahora me vuelvo a ti por Cristo Jesús. Creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa en el Calvario para perdonarme y para darme la vida eterna. Y por ello, Señor Jesucristo, este día yo te recibo en mi corazón. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal, como el único Señor de mi vida. Señor Jesús, ven a mi corazón. Perdóname todos mis pecados, todas mis rebeliones, toda mi desobediencia. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Dame la vida eterna, Jesús. Que cuando yo muera, un día pueda estar contigo, Señor, en la eternidad. Oh, Señor, porque tú compraste mi vida en la cruz del Calvario. Perdóname, cámbiame. Dame la vida eterna, Señor, que tú has prometido a aquellos que invocamos tu nombre. Señor Jesús, gracias, Señor. Perdóname, límpiame con tu sangre, Señor. Tu palabra dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.